Así como los músculos del paciente se contracturan, nosotros también nos vamos contracturando en nuestra práctica. Y es por eso que yo hoy quiero que conversemos de esos 5 momentos típicos que hemos detectado en los que veo que también hace parte del desgaste de tu práctica. Entonces, lo primero, se desgasta la confianza. Entonces, se desgasta la confianza en nosotros mismos y la confianza que tiene el paciente hacia nosotros. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Quiero empezar este episodio dándote las gracias. Gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, que nos han escrito, que de pronto nos han hablado y nos han dicho que después de escuchar los episodios anteriores, nos cuentan cómo esto está resonando con su práctica, con sus pacientes, con su manera de ver la odontología. Y a mí me emociona profundamente ver cómo cada vez más personas quieren también alzar su voz y contarle al mundo lo que hacen, por qué lo hacen y desde dónde lo están haciendo. Yo soy fiel creyente de que el mundo nos necesita, más que nunca. Y que del otro lado hay un montón de personas queriendo descubrir eso que tú también haces y que sabes que puede cambiar vidas. Justo en esa intención de transformar y de compartir, te cuento que esta semana tenemos abiertas las inscripciones a nuestro taller BFA, es de función, estética y alineación, un taller que dictamos el año pasado, que será el único de este año otra vez al precio en el que está, porque desde que lo abrimos no paran de llegarnos comentarios como esto me abrió los ojos, esto me está cambiando la vida, yo ya no puedo no verlo, cuándo van a volver todos los otros talleres, y todo esto nos confirma que esta mirada no solamente está cambiando la forma de trabajar de las personas, por lo menos a mí sí me la cambió, sino que también cambia la manera de vivir la odontología. Y es por eso que en este episodio hoy quiero hablarte de algo un poco más diferente y es cómo la mordida puede desgastar más que los dientes. Durante años yo asociaba mordida con desgaste dental. Mordida con dientes pequeños, dientes envejecidos, dientes fracturados. Y claro que sí, eso ocurre. Pero lo que yo no había visto antes es que esa mordida también me estaba desgastando a mí como profesional. Estaba apagando incendios todo el tiempo, reparando, ajustando, rehaciendo, pero yo estaba sintiéndome más desgastada, más cansada, porque muchas veces yo ponía la responsabilidad en el otro, de pronto diciendo como, claro, de pronto estás bruxando mucho, claro, de pronto tus hábitos no son los mejores. Y aunque yo amaba lo que hacía, pues ya no lo estaba disfrutando como tanto. Tenía resultados, sí, aparentemente, pero plenitud y disfrute, cero. Ya no los estaba sintiendo. Por esa época también empecé a entender algo, y es que no solamente el paciente era el que se estaba adaptando, sino que yo me estaba como adaptando a estas incomodidades, se me estaban haciendo como normales. Acuérdate cuando hablábamos de adaptación en los pacientes, que son todas esas pequeñas facturas que va pasando el sistema solamente para poder hacerle el quite a ciertos desequilibrios. Muchas veces lo hace en silencio o porque muchas veces esto está oculto, pero el cuerpo se quiere adaptar. Entonces ellos no eran los únicos que se estaban adaptando, yo también me estaba como tratando de acostumbrar
a una práctica de pronto un poco más caótica, a una práctica en donde las cosas se devolvían, en donde yo decía de pronto esto es normal, todos los pacientes bruxan, de pronto el cemento falló, y así como los músculos del paciente se contracturan, nosotros también nos vamos contracturando en nuestra práctica. Y es por eso que yo hoy quiero que conversemos de esos 5 momentos típicos que hemos detectado en los que veo que también hace parte del desgaste de tu práctica. Entonces, lo primero, se desgasta la confianza. Entonces, se desgasta la confianza en nosotros mismos y la confianza que tiene el paciente hacia nosotros. Cuando los tratamientos fallan, sin razón aparente, empezamos a dudar también y empiezan como estas dudas a llegar en donde no es porque necesitemos que todo salga perfecto, para nada. Tú sabes que estamos hablando y luchando en un ambiente que es hostil, hay bacterias, hay malos hábitos a veces, claro, hay acidez, hay alteraciones que muchas veces pues nosotros no podemos controlar. Sin embargo, cuando nos empezamos como a justificar todo el tiempo sobre este tipo de dificultades, llega un momento en el que nos auto observamos y nos preguntamos, ¿si será que fue el bruxismo o será que hay algo más que yo podría hacer? ¿O si será que fue el cepillado duro o será que hay algo más que yo no estoy viendo? ¿O será que sí se está poniendo los retenedores? ¿O será que es que yo no finalicé el tratamiento lo más equilibrado que pude? ¿O si será que se está poniendo su placa protectora? ¿O será que es que yo más bien no estoy midiendo mejor las fuerzas en la que termino mis tratamientos? Y aunque nos sigamos preguntando si fue el material, si fue el laboratorio, si fue el paciente, si fue el selle, entre duda y duda y duda se nos va yendo la paz. Y ahí entra el segundo momento y es cuando se nos desgasta la energía. Cada tratamiento que repetimos, cada retratamiento, cada cita de control extra, cada ajuste extra, cada restauración no planificada nos roba un tiempo y un disfrute que nadie va a pagar. Terminamos el día agotados, no sabemos de pronto cómo cambiar esta situación, tenemos una carga mental. Poco a poco se nos empiezan también a desgastar las relaciones y esto es un punto muy importante, es el número 3, porque cuando un paciente regresa de pronto decepcionado o confundido, el vínculo se va tensando, la comunicación se vuelve defensiva, lo que antes era confianza ya se convierte como en frustración y muchas veces esta fricción es porque también estamos poniendo responsabilidad sobre ellos y nosotros no nos estamos mirando a nosotros mismos y si estamos con los conocimientos adecuados para poder resolver este tipo de casos. ¿Por qué? Porque cuando también se nos desgasta esa relación con los pacientes, también puede ocurrir con el laboratorio o con los mismos colegas, porque cuando no estamos hablando el mismo idioma, ya no sabemos de pronto, sería por tu camino, sería por el mío, cómo nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si queremos tener una buena comunicación con el laboratorio, con los colegas, con los pacientes y que de pronto esto no vaya a alterar nuestras relaciones, vale la pena que empecemos cada uno a mirar cuál es la manera en donde estamos finalizando todos estos casos para que podamos volver a disfrutar ellos y nosotros de una vida un poquito más tranquila. Y el cuarto momento que se me viene a mí a la mente es cuando se empiezan a desgastar las finanzas. ¿Por qué? Porque ese tiempo que invertimos en repetir, en ajustar, en corregir, ese tiempo no se factura. Y el estrés de esos casos muchas veces no se compensa ni con dinero ni con satisfacción. Y muchas veces pensamos que, pues, si de pronto nos quedó bonito o estéticamente agradable será suficiente, pero quiero recordarte que mirar los casos desde la función o desde la oclusión hace que el proceso sea mucho, mucho más fácil, mucho, mucho menos largo, aunque a veces pensamos que es diferente, pensamos que desde la función todo se complicará, todo será más difícil, todo será más costoso, todo será más caro, pero créeme, yo lo atravesé por mi propio cuerpo y ver los pacientes con este camino hace que la práctica sea mucho más disfrutable, mucho más rentable, mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más disfrutable. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un odontólogo completo que de pronto mira la función, la estética y la alineación, leíamos en un taller la semana pasada que estábamos dando con los especialistas en rehabilitación oral y hablábamos de el prólogo del libro Complete Dentist de Peter Dawson, de Dawson Academy, y quien escribía la portada decía, cuando tú eres un Complete Dentist, en el mismo día podrías estar ajustando una oclusión,
instalando una férula para poder quitarle el dolor a un paciente, cementando 6 restauraciones cerámicas y estéticas que devuelven función, forma y equilibrio, y al mismo tiempo asistir a un partido de fútbol de tus hijos, porque de verdad cuando sabes lo que estás haciendo, sabes para dónde vas. Entonces, el último desgaste que de pronto yo no quiero que llegue a ti es cuando se te desgasta el propósito o la motivación o la intención por la que haces lo que haces. Y es porque muchas veces si los resultados no duran, pues esa llamita interna que teníamos muy al principio también se nos podría apagar. Y yo quiero que nunca llegues al punto en donde la odontología deja de ser ese arte que te hace vibrar. Ahora, hablemos de lo que cambia cuando empiezas a entender la función y cuando empiezas a integrarla en esa práctica. La primera vez que yo vi un paciente mejorar, me di cuenta que no fue por lo que puse en sus dientes, sino por cómo reorganizamos toda su mordida, su respiración, su postura, sus expresiones faciales, la ausencia de sensibilidad y al fin llegar a las citas de mantenimiento sin novedades, relatando que todo se sentía supremamente bien. Y ahí entendí algo que a mí me marcó para siempre, y es que yo ya no estaba solamente restaurando dientes, sino que también estaba descargando y liberando un sistema completo. Desde ese entonces mi práctica empezó a transformarse. Mis diagnósticos se volvieron mucho más predecibles, mis tratamientos mucho más claros, los pacientes mucho más agradecidos, y yo empecé a disfrutar mucho más porque cada vez que me sentaba en la silla ya sabía para dónde iba. Me sentía muchísimo más tranquila y sobre todo con la intención de podérselo contar a muchas otras personas más. Porque cuando tú entiendes que la función de esta manera, integrada al cuerpo completo, hace que tú ya no estés solamente siendo un dentista o siendo solamente un técnico, sino que te amplía la mirada, ahí todo se empieza a alinear y todo vuelve a tener muchísimo más sentido. Y hay algo que repetimos mucho en nuestras formaciones, y es que no se trata de hacerlo perfecto, jamás, sino de hacerlo mucho más consciente, de observar más, de reaccionar menos, de planear mejor y también de disfrutar más. Cuando hablamos de reaccionar menos, es hacer una odontología que sea menos intervencionista, enfocada a un único problema y a esa única solución, sino que tenga una mirada mucho más amplia, en donde todo se entienda mucho mejor, porque cuando dejas de ver solamente los dientes, empiezas a ver el sistema completo, esa práctica se vuelve más liviana, más rentable, muchísimo más disfrutable, no te faltarán los pacientes en la silla, estarán tranquilos de hacerse atender contigo y sobre todo que tú puedas atender a sus familiares, a sus amigos, y le devuelves a ellos y a ti mismo esa calma que inevitablemente todos estábamos buscando. Y si algo quiero que te lleves de este episodio es esto: no dejes pasar la oportunidad de ver distinto. Esta semana tenemos abiertas las inscripciones otra vez al taller BFA, Beauty Function Align. En BFA no solamente vas a aprender sobre función estética y alineación, sino que también vas a empezar a entender cómo puedes disfrutar otra vez tu práctica, y créeme, un curso más de adhesión o un curso más de estética o un curso más de carillas o de resinas no tendrá el impacto que puede tener BFA en tu vida. Yo misma lo viví, yo cada día lo puedo verificar. Quiero que decidas devolverle a tus pacientes algo mucho más valioso que unos dientes. Yo sé que les puedes devolver un equilibrio con el resto del cuerpo, obviamente trabajando en conjunto con ellos y con otros especialistas más. Puedes inscribirte ahora en www.renovo.dental, porque sí, la mordida desgasta los dientes, claro está, pero cuando no la entendemos también nos va a desgastar a nosotros, y recuperar el disfrute, la claridad y el propósito es quizás el tratamiento más necesario que puede tener un profesional de la salud o que puede necesitar un profesional de la salud. También quiero que te acuerdes que este podcast tiene fines educativos y reflexivos, pero no sustituye una formación clínica ni constituye una asesoría individual para pacientes o para profesionales. Cada caso debe ser evaluado de manera particular y por el especialista correspondiente. Y adicional, no me tienes que creer, solamente quiero que vayas, lo busques, lo trates de integrar, y ahí podríamos conversar más adelante cómo te está yendo, cómo te estás sintiendo y cómo nosotros te podemos acompañar. Gracias por escucharnos, y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más,
creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.